Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Estoy encantado de estar aquí y de compartir este rato de reflexión con todos vosotros. Encantado y un poco responsabilizado, ¿no? Esto de tu mejor clase le pone a uno mucha presión y como lo haga uno medio regular, vais a pensar que cómo serán las demás. ¿Qué pregunta voy a hacerme? Yo creo que cualquier trabajo jurídico, sea un artículo, sea un libro, sea una tesis doctoral, debe plantearse una pregunta acerca de cómo conformar el ordenamiento jurídico o cómo interpretarlo. Y el objetivo de ese trabajo jurídico es tratar de dar una respuesta a esa pregunta, o si es muy compleja, compilar las respuestas que se han dado, o bien dar pistas para el que esté leyendo o escuchando pueda encontrar su propia respuesta. Bueno, yo creo que con las clases de Derecho la mecánica debe ser la misma. En este rato se trata de hacernos una pregunta y tratar de pensar sobre sus posibles respuestas. Esto es un poco como los manuales anglosajones, que me hacen mucha gracia, esto lo tendríamos que importar aquí, que empiezan siempre las lecciones con ¿qué va a aprender usted hoy? Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? No sé si vais a aprender mucho, pero sobre qué vamos a pensar hoy. ¿Cuál es la pregunta que me hago? Y la pregunta que me hago es esta. ¿Delinco si no impido que el mundo empeore? Es decir, ¿delinco si no hago nada? Siendo un poco más preciso. ¿Puedo cometer un delito de resultado omitiendo? ¿Puedo matar por omisión? Siendo un poquito más técnicos, ¿qué significa ese puedo? ¿Cuándo es justo que imputemos, atribuyamos, asignemos un resultado a alguien que en realidad no ha hecho nada? Y en relación con esto tenemos dos intuiciones contrapuestas. Una primera intuición es la de que solo asignamos con naturalidad resultados a conductas activas, a sujetos que en el uso de su libertad han expandido inadecuadamente su libertad y activamente han deteriorado la libertad ajena, que han empeorado el mundo. Solo en estos casos nos parece intuitivamente claro que ese resultado de empeoramiento del mundo lo podemos asignar a quien inició ese curso causal empeorador de la sociedad. Y, como os decía, es muy contraintuitivo hacer equivaler ese empeoramiento del mundo a un no mejoramiento del mundo, o si no os perdéis con el juego de palabras, a un no impedimento del empeoramiento del mundo. Fijaos, incluso en el fútbol, cuando un portero es un desastre y no hace nada diligente por evitar un gol, acordaos del famoso Karius en la anterior final de Champions contra el Liverpool, no asignamos el gol, no decimos que ha sido un gol en propia puerta. En aquella final seguimos asignando el gol, uno a Benzema, fueron dos favorcitos, y otro a Bale. Esta intuición se contrapone con nuestra segunda intuición. Existen casos muy claros donde entendemos que un resultado no evitado es asignable a un omitente. Pensad en el padre o la madre que dejan morir, perdón por la crudeza del ejemplo, de inanición a su bebé. O pensad en el socorrista que simplemente no socorre al niño que se ahoga. Nos da igual ahora por imprudencia, había comido abundantemente y se quedó dormido, o por dolo, porque no le apetecía mojarse. ¿Cuándo, partiendo de la pregunta y partiendo de estas intuiciones, cuándo imputamos resultados a omisiones? Y como os decía, como esto es contraintuitivo y el único terreno firme que tenemos es la imputación de resultados a acciones, vamos a pensar cuándo hacemos esto con las acciones. Y desde hace más de 50 años se ha elaborado toda una sofisticada teoría acerca de la imputación objetiva de resultados, que básicamente dice, para poder imputar un resultado a una conducta activa hacen falta tres condiciones o tres subjuicios o tres análisis. Primero, que la conducta haya causado el resultado, uno, causalidad. Dos, que esa causalidad haya sido debida a la generación, por eso está aquí, de un curso de riesgo no permitido, desaprobado.
Y tercero, que sea precisamente ese curso causal y desaprobado el que concreta el resultado. Bien, partiendo de esta idea, tratamos de incorporarla, poniéndolo como un espejo, a la imputación de resultados a omisiones. ¿Por qué intuitivamente atribuimos el resultado de muerte por ahogamiento del niño al socorrista que no le ha salvado? Fijaos que aquí lo que se ha producido es, había un curso de riesgo relevante, que el niño se ahogara, y aquí había una persona especialmente obligada a contener ese riesgo que no ha contenido ese riesgo. Y si hubiera hecho lo que imponía su deber, el riesgo hubiera sido contenido y no hubiera generado el resultado. Y es precisamente ese riesgo no contenido y no otro, perdona de nuevo la crudeza, el niño no perece bajo las fauces de un tiburón, sino que efectivamente se ahoga, que era el riesgo que estaba emplazado a controlar el socorrista. Ese riesgo es el que concreta el resultado. Si tuviéramos que ser un poquito más analíticos, diríamos que es una especialmente indebida, ahora vamos con ello, no contención causal de un curso de riesgo que se realiza o se concreta en el resultado. En relación con esta teoría, hay varios aspectos y sobre esto se ha escrito mucho, pero yo sobre todo quería que pensáramos o reflexionáramos sobre sus dos puntos principales, que son el tema de la causalidad, cuando una omisión es causal de un resultado, cuestión que ha dado lugar en la filosofía a incontables ríos de tintas, a incontables bosques cortados por culpa de las páginas consumidas por ríos de tinta, y al final es una cuestión más nominal que otra cosa. Yo creo que nadie duda que las omisiones son causales y decimos, pues se ha muerto de cáncer porque no le operaron o no ha habido cosechas porque no ha llovido, ¿no? Digamos, la causalidad de la omisión yo creo que es evidente y hacia eso apuntan los filósofos de la ciencia. Pero no me enrollo, que se me va el tiempo. Uno, causalidad, primer foco de nuestra atención. Y en el esquema de imputación de resultados a omisiones, segundo gran foco de nuestra preocupación, ¿quién tiene ese especial deber de contención técnicamente? ¿Quién tiene una posición de garantía, un deber de garantía de control del riesgo? Ese va a ser sobre todo el meollo de mi intervención. Pero vamos con la causalidad. Acordaos del caso Madrid Arena, en el que lamentablemente murieron 5 chicas jóvenes aplastadas. En uno de los casos, en una de las chicas, se planteó la cuestión de la causalidad. Esta chica llegó viva, pero en parada cardíaca, a la enfermería. Cuando llegó a la enfermería fue víctima de un tratamiento gravemente negligente por parte del médico que estaba allí, no sabía utilizar el desfibrilador, la dio por fallecida antes de tiempo. El problema que se planteaba en el juicio es si una conducta diligente por parte del doctor hubiera salvado su vida. ¿Y qué dicen los peritos? Que como no sabemos cuánto tiempo llevaba en parada cardíaca, no sabemos con seguridad si un tratamiento diligente hubiera salvado su vida. No sabemos si la omisión fue causal del resultado. Esto lleva, en la primera sentencia, la de la audiencia, a absolver, aplicando la teoría mayoritaria, y yo creo que correcta, de la evitabilidad segura. El Supremo condena con una tesis que yo creo que es inexacta, aplicando una tesis que elaboró Klaus Roxin en Alemania en los años, yo creo que fue en los años 70 del siglo pasado, que es la teoría del incremento del riesgo. Dice, bueno, como esto es muy complicado en las omisiones, porque al fin y al cabo estamos pensando en cursos causales hipotéticos, ¿qué hubiera pasado si el médico hubiera actuado correctamente? Dice, aquí nos deberíamos conformar, para evitar absoluciones como la del médico, nos deberíamos conformar con que la omisión de la conducta debida
hubiera elevado significativamente el riesgo del resultado, en este caso el riesgo de muerte. El Supremo da por válida esta relación de elevación significativa del riesgo y condena por homicidio por imprudencia grave. Esto yo creo que es erróneo y esto lo pone de manifiesto, y os recomiendo su lectura, un excelente voto particular del magistrado Alberto Jorge Barreiro, que dice: hacer esto es una de estas dos cosas. O cargarse la presunción de inocencia, sabéis que forma parte de la presunción de inocencia la regla BART, la regla Beyond Any Reasonable Doubt, más allá de toda duda razonable, BAR. Yo últimamente he estado trabajando en presunción de inocencia y es la tercera vez que la palabra bar viene a mi vida, de ser un sitio donde tomar cervezas, sobre todo cuando tenía vuestra edad, a ser últimamente un artilugio endemoniado que nos impide celebrar los goles o nos hace celebrarlo 2 veces el VAR, y ahora es el contenido de la presunción de inocencia. Bueno, ¿qué es lo que dice el voto de Alberto Jorge Barreiro? Dice, bueno, no tenemos certeza, más allá de duda razonable, que el médico le haya matado, que su omisión haya sido causal. O eso, o estamos convirtiendo el delito de resultado en un delito de peligro. Y ahí está la clave, y termino con este punto. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que nos duele absolver a este médico, porque aquí tampoco tenemos el recurso a la tentativa, porque no había dolo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Lo que ya hemos hecho en materia de tráfico y en materia de seguridad de los trabajadores: crear un delito de peligro en el ámbito médico. Aquí lo hemos hecho, pero lo hemos hecho muy torpemente. Si tenéis un rato para leer el artículo 196, veréis que el 196 se restringe a la denegación o abandono de la asistencia médica, pero no a la asistencia médica prestada incorrectamente. Vamos a lo que más me interesa, que es el tema de las posiciones de garantía. Acordaos, para poder imputar un resultado hace falta que alguien que esté especialmente emplazado incumpla con su deber. Con lo cual, la clave de la imputación es ver quiénes son esos garantes, a quién asignamos esos deberes de garantía. Porque en el caso del niño que se ahoga de la playa, muy intuitivamente decimos el socorrista era garante, el padre y la madre eran garantes, quizás, aquí con alguna duda más, el adulto que jugó con el niño, le lanzó la pelota lejos e hizo que perdiera pie, posiblemente sea garante también, luego lo veremos por injerencia, pero el bañista que está allí tomando el sol tranquilamente no es garante. Y la pregunta es, siendo un poquito más serios, más analíticos, reflexionando sobre nuestros criterios de justicia, es ¿a quién asignamos el deber de garantía? Y fijaos que esta asignación, nos estamos poniendo la camiseta en realidad de legisladores, a través de la interpretación del Código Penal, bueno, es una operación muy trascendente. Estamos asignando a alguien un deber de actuación que si lo incumple va a tener una sanción penal, y una sanción penal, dicho técnicamente a lo bestia, una sanción penal por el resultado. Le imputamos el resultado de la misma manera que si hubiera activamente generado el mismo. Lo mismo que si el socorrista hubiera ido nadando y hubiera ahogado al niño. Tenemos que cargarnos de muy buenas razones para atribuir o imputar deberes de garantías por las consecuencias que tienen esos deberes de garantía. ¿Y cuáles son esas razones? Bueno, vayamos de nuevo a tierra firme, a nuestra zona de confort, que son los delitos activos. Y pensemos en algo que en realidad normalmente no nos preguntamos. ¿Cuáles las razones para imputar resultados por acción a comportamientos activos? ¿Por qué alguien que coge una pistola, carga una bala, apunta, dispara y mata, le atribuimos el resultado de muerte? ¿Por qué? Bueno, porque en el uso de su libertad, voluntariamente, ha expandido su libertad, digamos, en un objetivo social de equilibrio y maximización de libertades. Este sujeto ha extendido su libertad a costa de la libertad ajena. Y como eso no nos gusta, sometemos esa expansión a responsabilidad y a responsabilidad penal. Dicho de otra manera, imputamos ese resultado porque el riesgo era suyo. Fijaos, algo parecido
sucede en los casos más claros, más intuitivos de posiciones de garantías. Pensad en el dueño del Doberman que asiste impasible a cómo el Doberman va corriendo a morder la pantorrilla del cartero. O pensar en el excursionista que después de hacer una fogata se va del bosque y deja la fogata encendida a pesar de que existe un alto riesgo, como luego sucede, de que se genere un incendio. O pensad de nuevo en el ejemplo del socorrista. Fijaos, ¿qué tienen estos ejemplos en común? Hay una idea común que atraviesa los tres y es que el deterioro del mundo, el mordisco en la pantorrilla, el incendio o la muerte del niño, el deterioro del mundo tiene que ver con el uso previo de la libertad de algunas personas, del dueño del Doberman, del socorrista, del, no sé cuál era el ejemplo, del que encendió la fogata. Uno compró el perro y lo mantiene como propio, otro encendió la hoguera, otro asumió la protección de los bañistas y, por cierto, relajó otros mecanismos de protección, porque había un socorrista, los padres estaban felices tomándose una cervecita en el chiringuito. Vamos a ser un poquito más analíticos con esta cuestión. Posiciones de garantía. Primera fuente de posiciones de garantía, vamos con nuestro Doberman y nuestro cartero. Una primera fuente de deberes de garantía es el mantenimiento de fuentes de riesgo como propias en nuestro ámbito de organización. Somos responsables de que las tejas de nuestra vieja casa no caigan sobre la cabeza del transeúnte que pasea tranquilamente, somos responsables de que nuestro perro no muerda al vecino, somos responsables de que nuestro niño de 3 años no arroje la plancha por la ventana y caiga sobre los que están tomando una Coca-Cola en la terraza de abajo. En este ámbito de posiciones de garantía, relativo al mantenimiento de fuentes de riesgo, un asunto muy debatido en la jurisprudencia y, por cierto, enmarañado, ahora no tendría tiempo para explicarlo en detalle, enmarañado por la cuestión del tráfico de drogas, es si el dueño de un local o de un domicilio en el que se comete un delito, por el hecho de que el local sea suyo, esté en su ámbito de organización, es garante de que en el mismo no se cometan delitos. Bueno, a pesar de que hay alguna jurisprudencia que afirma que sí, yo creo que esto es radicalmente equivocado. El tener un perro es un riesgo implícito, va de suyo, de que muerda a otras personas. El tener un local público o un domicilio no es una fuente de riesgos en relación con que en el mismo se cometan delitos. Si en nuestro local se trafica con drogas o en nuestra casa, que compartimos con otros compañeros de estudios, se rueda una película pornográfica en la que participan menores y nosotros lo toleramos, estaremos cediendo un instrumento para la comisión del delito. Pero eso es una participación y no una autoría, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de posiciones de garantía. Avanzo. Injerencia. Fijaos, esto es muy lógico, somos garantes de la expansión arriesgada para terceros de nuestro ámbito de organización. Obviamente, también somos garantes de la expansión que genera nuestro propio comportamiento arriesgado para terceros. Esto es lo que tradicionalmente se ha conocido como el pensamiento de la injerencia o del actuar peligroso precedente. Un ejemplo clásico y quizás el más recurrente en la jurisprudencia. A conduce imprudentemente, va mirando el móvil y atropella a una persona. Y con dolo de muerte, entiendo con dolo de muerte el hecho de que le ha atropellado a las 3 de la mañana en una carretera de pueblo por donde no pasa nadie y ve que el atropellado yace bajo un charco de sangre y que necesitaría ser llevado al hospital, y supongamos que hay causalidad, si lo hubiera llevado al hospital hubiera salvado su vida, este sujeto se va. Y diréis, bueno, aquí hay una imputación clara del resultado de muerte a la acción inicial imprudente. De acuerdo, pero esa imputación, ese homicidio imprudente por acción es subsidiario a una calificación
más intensa, porque como el riesgo de muerte lo generó él, se convierte en garante, y se convierte en garante de controlar ese riesgo. Y como no controla dolosamente ese riesgo, en lugar de sancionarle por un homicidio imprudente por acción, máximo 4 años de prisión, le sancionaremos por un homicidio doloso por omisión, pena de 10 a 15 años. En relación con la injerencia, hay muchas cuestiones y solamente voy a apuntar 2. Antes os decía que en los escritos jurídicos y en las clases hay que plantear preguntas e intentar responderlas. Y yo creo que otra cosa que hay que hacer en las clases es estimular y plantear preguntas que uno no contesta, para que el alumno se vaya a casa o a tomar un café pensando en las preguntas no contestadas, es decir, esto de ir tirando de las cerezas. Bueno, os voy a plantear 2 preguntas que daré alguna pista, pero no tengo tiempo para contestar. En materia de injerencia hay 2 asuntos muy interesantes que se ha planteado. 1, cuando uno genera el riesgo justificadamente en legítima defensa o en estado de necesidad, ¿se vuelve por ello garante? Como siempre en derecho penal, cuando hablamos en abstracto, en derecho peñol, no nos entiende nadie, ponemos un ejemplo. Una mujer está siendo víctima de una agresión sexual y en legítima defensa apuñala a su agresor y con ello consigue evitar que la agresión sexual siga adelante. El agresor y víctima de las puñaladas yace de nuevo sobre un charco de sangre y para salvar su vida debería ser llevado al hospital. La víctima de la agresión sexual y apuñaladora en legítima defensa no le lleva al hospital, omite todo auxilio. Aquí se plantea la cuestión de si es garante por injerencia o si, estas son las pistas que damos los profesores, más bien habría que decir que como el curso de riesgo no lo ha iniciado voluntariamente, sino fruto de la necesidad, todo lo más será una omitente de socorro, y luego incluso habrá que ver si es omisión de socorro. Sabéis que la omisión de socorro, artículo 195, es un delitito que tiene una pena simple de multa, no socorrer a alguien que lo necesita gravemente. Bueno, será una simple omitente de socorro, que además habrá que ver si realmente actuó con culpabilidad. Y segundo problema que se ha planteado. Si el generar riesgos de que se cometa, si el generar riesgos de resultado nos convierte en garantes, dice algún autor, resultará que todo partícipe en el delito de otro se convertirá en garante en relación con el delito de ese otro. De nuevo, no se entiende nada. Ejemplo, yo le doy una pista a partícipe incluso necesario, le da una pistola a B que me dice, dame la pistola que voy a matar a C, y le da la pistola. Y B dispara a C, partícipe necesario en un homicidio o en un asesinato. La víctima C yace en el suelo y podría ser llevado al hospital y ser salvado. Y obviamente el que le ha disparado, que es muy coherente con sus actos, no le lleva al hospital. Pero tampoco el partícipe, que es coherente con su participación, no le lleva al hospital. ¿Podemos convertir al partícipe en un autor por omisión, por injerencia, porque al fin y al cabo él fue el que contribuyó al riesgo de muerte? O más bien, como dice algún autor, esto sería una especie de sobrevaloración de la aportación y por esta vía de la omisión haremos algo que no debemos hacer, que es convertir a todos los partícipes en autores. Bueno, no sigo por ahí porque esto daría para más clases. Más importante que todo esto porque nos va a llevar a un sector sobre el que quiero que penséis, que es el de la delincuencia empresarial. Antes de ir a la empresa, si los padres de un niño pequeño de 2 años se van al teatro y contratan a una o a un canguro para que el niño no se beba el detergente ni meta los dedos en el enchufe, los padres son garantes de protección del niño. Con ese acto de encargo de delegación, estarán generando un deber de garante en el delegado. Digamos, aquí hay 2 voluntades que se ponen de acuerdo, hay un garante que decide, por así decir,
traspasar, ahora veremos que no es traspasar, decide delegar el cumplimiento de su deber de garantía, el control del riesgo, en un delegado. Esto de la delegación es muy importante y ahora voy a decir por qué es importante y cómo funciona esta mecánica, porque va a ser muy importante en los delitos de empresa y ahora voy a ello, pero es muy importante en otros ámbitos. En el ámbito del matrimonio, expresamente en el Código Civil, si no me equivoco, pero en todo caso implícito en nuestras convicciones jurídico-culturales y morales, existe un acuerdo que en el matrimonio, pero incluso en la pareja afectiva de convivientes, existe un autoencargo de protección de uno con el otro. De tal manera que si a uno le está dando un infarto, el otro le da la pastilla. Es más, si pensad en ancianos, si supieran que eso no va a ser así, llevarían una medallita para, si el cónyuge no es tan amable, llamar al ayuntamiento. Y esto es en realidad lo que pasa en las comunidades de riesgo, sea expreso o implícito. Si dos alpinistas van a la Annapurna, hay un acuerdo expreso o implícito de que en caso de peligro el uno va a socorrer al otro. Y si no lo hace, y hay casos en la jurisprudencia, diremos, y esa omisión fue causal, diremos que le ha matado por omisión, porque uno había delegado su, en este caso, autoprotección en un segundo. Pero bueno, vamos a casos más ubicuos y más importantes. La empresa. La cúspide de la empresa, y aquí el desentrañar cúspide, y aquí miro al profesor Alfaro, nos llevaría a varias clases, pero bueno, vamos a decir para la cúspide, vamos a decir los administradores de la empresa, son garantes de los riesgos que están íncitos, imbricados en el procedimiento de producción y distribución de bienes y servicios. La cúspide de la empresa es garante de que a través de la producción no se dañe el medio ambiente o controlar los riesgos para la vida y la integridad física de los trabajadores, por poner los dos ejemplos más clásicos. ¿Y por qué es garante? Por cosas que ya hemos visto, o bien por mantenimiento de una fuente de riesgo en el ámbito propio, aquí mal comparado, la empresa sería el Doberman de su titular, o bien por injerencia, nos da igual. En principio, la cúspide de la empresa tiene que controlar esos riesgos. Naturalmente, los administradores tienen muchísimas cosas que hacer y eso lo van a delegar, ese control de riesgos medioambientales, lo van a controlar, lo van a delegar en un director general. Y ese director general va a delegar el control de esos riesgos en un director de calidad y medio ambiente. Y ese director de calidad y medio ambiente va a delegar ese control de riesgos medioambientales en cada uno de los jefes de fábrica. Fijaos que aquí se produce una cadena de delegaciones. Y aquí la pregunta que es muy importante es la siguiente. Para observar el deber de garantía, para controlar el riesgo, ¿es suficiente con delegar y delegar bien? Una persona capaz a la que se informe y se le dan medios, y con eso ya he observado mi deber de garantía, ¿o esto no es así? No es así. El primer gran efecto de la delegación es generar en el delegado un deber de garantía. Pero un segundo no efecto es liberar al delegante de su deber de garantía. Lo único que hace la delegación es transformar el contenido del deber de garantía del delegante, que ya no es de un control directo del riesgo, ya no tiene que velar porque no haya vertidos contaminantes desde la fábrica hacia el río, sino que ahora lo que tiene que hacer es supervisar razonablemente que el delegado cumpla con su función. Fijaos, casos jurisprudenciales en los que ha habido un accidente de trabajo en una empresa que era muy chapucera, no tenía medidas de seguridad y nadie supervisaba nada. En estos casos, cuando lamentablemente resulta lesionado o muere un trabajador, el resultado, y esto a veces es contraintuitivo para las empresas, es que hay 4 o 5 personas imputadas, acusadas y condenadas. El último delegado no controla el riesgo, todos los demás no supervisaron y todos eran garantes. ¿Por qué es esto contraintuitivo? En las empresas, en los administradores y en los asesores jurídicos de empresa que funcionan con una mentalidad civil y mercantil, piensan que esto es como con los daños, o paga uno o paga otro, y no se dan cuenta que cárcel, lamentablemente, hay para todos.
hacemos un pequeño balance. Somos garantes de los riesgos que generan nuestras cosas, de los riesgos que generan nuestros comportamientos y de aquellos riesgos cuyo control asumimos por delegación de otros garantes. ¿Se acabó aquí la historia? ¿No hay más deberes de garantía? Bueno, además de los deberes de garantía derivados de la institución de la autonomía personal, hay un brumoso mundo, porque es muy discutido, de posiciones de garantía adicionales institucionales en las que no me puedo entretener mucho. A veces el ordenamiento decide que va a asignar esos deberazos de control penalmente reforzados en otros supuestos que no tienen que ver con el uso previo de la libertad del destinatario de ese deber. Se discute mucho ese ámbito y no tengo tiempo para intentar precisarlo. Os digo 2 ejemplos claros y uno discutido. Un ejemplo claro. Los padres son garantes de la protección de sus hijos. En la medida en que nuestro ordenamiento habilita a los padres para organizar la vida de sus hijos, va implícito en ello también la protección de esos hijos. 1. 2. Como hay hijos que pueden no tener esos padres, esos garantes, en esos casos el Estado, que delegará en funcionarios o en personas, asumirá ese deber de garantía. Se discute mucho, y es uno de los casos más debatidos, el caso de los deberes policiales. Se discute si el Estado es garante del orden interior, del orden público, de que no se cometan delitos. Bueno, siempre te dejo ahí la pregunta apuntada. Es relevante para los casos en los cuales un policía, delegado del Estado, y si fuera garante, no impide que se cometa un delito pudiendo causalmente hacerlo. Ahí se discute si podríamos decir que el policía omitente es autor. Voy a la fase final de mi intervención. La cuestión de la tipicidad. Fijaos, mi pregunta era, ¿cuándo debemos imputar justamente, según nuestros principios de justicia constitucionales, un resultado a una omisión? Y mi respuesta, la respuesta que os propongo que penséis sobre ella, es cuando quien omite era un garante cuya conducta hubiera evitado con seguridad o con probabilidad rayana a la certeza el resultado. Pero fijaos, esta pregunta en realidad solo es una subpregunta. Esta pregunta solo nos importaría si, previo, en los delitos de acción, ¿por qué nos preguntamos por la imputación objetiva? En el homicidio, el que matare a otro, conducta de matar, muerte. Nos preguntamos por la relación de imputación, porque es ese elemento típico, esa ligación entre la conducta y el resultado, queremos desentrañarla para hacer una interpretación justa del tipo. Sigo, este era el presupuesto. En materia de omisión, son poquísimos los delitos expresos de omisión y resultado. Donde hay un delito de omisión y resultado, nos preguntaremos por esa ligazón y haremos toda esta serie de reflexiones para que esa ligazón sea justa. Y ser justa es imputar a quien debemos y no imputar a quien no debemos. Pero este es un problema muy residual en la omisión. El problema en la omisión está en la llamada comisión por omisión. Hay un montón de delitos de resultado en el Código Penal: homicidio, matare a otro, hurto, tomare la cosa mueble ajena, libertad sexual, atentare contra la libertad sexual ajena. Y fijaos que en estos delitos de resultado la conducta está descrita en términos activos. Y la gran pregunta es si en estos casos se puede cumplir el tipo, hay tipicidad, si el sujeto no actúa, sino omite. Bueno, para resolver este problema es por lo que el Código Penal del 95 redactó el artículo 11. Los delitos que consistan en la producción de un resultado,
luego veremos que esto es ambiguo, solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto, se equiparará la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Bueno, este artículo que trata de expresar de una manera, yo creo que un poco torpe, no lo digo yo, lo dice casi toda la doctrina que ha interpretado este artículo, trata de plasmar blanco sobre negro los requisitos de justa imputación o omisiones que os he intentado convencer sobre cuáles son los requisitos justos. Este precepto, y esto es lo último que os cuento, ha sido interpretado de dos maneras distintas. Fijaos que la pregunta es muy importante. Leyendo todo el Código Penal, ¿qué tipos son cometibles por omisión y con qué requisitos? La mayor parte de la doctrina, de la que discrepo, dice delitos que consistan en la producción de un resultado. Dice aquí el legislador se refiere solo a lo que se llaman delitos puros de resultado, donde no hay ningún desvalor de acción adicional al hecho de generar el resultado. Son delitos como el homicidio, que es el que matare a otro, el que de cualquier modo matare a otro. Si luego hay desvalores de acción adicionales, lo convertimos en un asesinato. Pero por de pronto el homicidio o las lesiones son lo que antes se llamaba, una expresión que no me gusta nada, tipos puros de causar. Bueno, según la interpretación mayoritaria, solo son cometibles por omisión los delitos puros de resultado, primera conclusión, yo creo que equivocada. Segunda conclusión, además de causalidad y posición de garantía, hace falta un tercer requisito que es la equivalencia. Vista la causalidad, vista la posición de garantía, el juez tiene que hacer un tercer juicio y decirse, ¿tiene el mismo desvalor la omisión que el mismo delito generado por acción? Y solo si ese tercer juicio es positivo, puede condenar. Yo creo que esta tesis es incorrecta. ¿Por qué? Fijaos, si hay en los tipos de puro resultado, donde no hay ningún desvalor adicional, si son tipos de puro resultado, y yo os he dicho, para imputar resultados justamente basta con causalidad y posición de garantía, ya nos sobra la equivalencia. Ya sabemos que es justo asignar ese resultado a la conducta. ¿Y por qué habla de equivalencia? Porque yo creo, y por ahora no he convencido a mucha gente, y por eso estoy aquí intentando hacer adeptos, es delitos que consistan en la producción de un resultado. En realidad el legislador dice, mire, todo delito de resultado es susceptible de comisión por omisión. Si son delitos puros de resultado, nos deberíamos conformar con los dos requisitos básicos de asignación justa de resultados a omisiones, causalidad y posiciones de garantía. Lo de la equivalencia está precisamente para aquellos delitos de resultado que planteen exigencias adicionales de desvalor de acción, cosa que no está muy clara cuando eso es así. Si tomar, por ejemplo, en el hurto, o apoderarse, implican desvalores singulares de acción. Por poneros un ejemplo, y ya de verdad que sí termino. Se ha planteado varias veces en la jurisprudencia del Tribunal Supremo la cuestión de madres de hijas menores que toleran los abusos sexuales de la pareja de las madres sobre sus hijas. Fijaos que aquí estamos ante un garante de protección del menor que consiste un riesgo grave para la libertad sexual de su persona protegida. Y aquí el Supremo dice, mire, hay causalidad, podía haberlo evitado, en última instancia llamando a la policía o separándose. 2, es evidentemente un garante, la paternidad, maternidad en este caso, pero 3, no es equivalente agredir sexualmente por acción que agredir sexualmente por omisión, que implica un menor desvalor. Por lo tanto, la madre no puede ser autora, eso sí, podrá ser partícipe
necesaria. Bueno, esta última parte de mi exposición requeriría más matices, más ejemplos y más explicaciones, y esta será la siguiente pregunta de la clase que organiza el profesor Alfaro. ¿Es necesaria la equivalencia con la acción? Muchas gracias.